Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes, que es 27 de abril del año 2020. Otra vez tertulia domiciliaria, tertulia cada uno en su casa. Creo que falta alguien, no estamos con los cuatro todavía. Voy a los saludos entonces para Cecilia Eguiluz, que se encuentra en Salto, donde ella vive. Buen día, Cecilia. Buen día, Emiliano. Buen día a los compañeros tertulianos y a toda la audiencia. ¿Sigue bien el tiempo por ahí? ¿Están esperando lluvia? Ay, seguimos esperando lluvia. Llovió muy poquito, está nublado. La temperatura agradable, un poco más fresco que estos días anteriores, pero todavía no ha llovido lo que se necesita. Pablo Carrasco, ¿qué tal? Buen día. Tú estás en Montevideo, pero conocés qué pasa sobre todo en el norte, en Artigas, ¿no? Sí, la verdad que estamos ya a esta altura, como dicen afuera, los árboles están corriendo a los perros porque los orines, ¿viste? Porque estamos una seca. Ya tenías que salir con alguna de tus frases, Pablo. Vamos a tener que hacer un catálogo. Pero es verdad. Sigo. Voy a Pepi Goncalves, en el departamento de Maldonado. ¿Cuántas veces participó de estas tertulias? Hoy vuelve sin tener que moverse justamente de su casa. Pepi, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo es el panorama allí? Acá está hermoso, ventoso. Es un poco la característica de la época, pero bueno, como un día bastante luminoso también, bastante soleado. Estás en el jardín de tu casa, el viento te peina. En el jardín, ahí, atrás del taller. Y bueno, y falta el saludo para Manuel Laguarda, que enseguida se incorpora. El Poder Ejecutivo anunció que se realizarán testeos masivos de COVID-19 en residenciales de ancianos, empezando por los que se encuentran en lo que se llamó ayer estado crítico. El sábado, el gobierno había informado que 3 geriátricos en Montevideo habían sido detectados con casos confirmados de COVID-19, 31 casos concretamente. De esos pacientes, 2 murieron en las últimas horas. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo anoche en conferencia de prensa que no se descarta la responsabilidad penal de los propietarios de esos hogares, ya que se habían encontrado violaciones al protocolo sobre visitas, lo que habría sido la causa de los contagios. Primero que nada, las visitas están suspendidas. En algunos casos, debo decir que se incumplieron algunos de los requisitos del protocolo. Estamos haciendo rastreo, podrá ampliar después el ministro, pero parte de eso es una actitud no del todo responsable. Delgado informó que en Uruguay existen 1.208 residenciales registrados con una población total de unos 15.000 adultos mayores. De ese total de hogares, 208 fueron señalados como en situación crítica y otros 110 están lisa y llanamente por debajo del respeto a los derechos humanos. El viernes, por otro lado, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, informó que se había diagnosticado un caso positivo de COVID-19 en el asentamiento El Monarca, ubicado sobre Ruta 8 entre Montevideo y Canelones. Luego de conocerse ese diagnóstico, el MIDES designó un referente para el paciente y su familia ante cualquier contingencia. Además, la cartera llevó canastas de alimentos a modo de acompañamiento social a ese hogar. Si bien la persona contagiada tiene posibilidades de realizar su cuarentena en su vivienda, el MIDES informó que está ideando un plan para realojar a aquellos vecinos de asentamientos que aparezcan contagiados y no puedan aislarse en sus casas. Bueno, ¿qué dicen ustedes a propósito de estas 2 noticias que se dieron juntas, prácticamente juntas en el fin de semana? COVID-19 llegando a un asentamiento, COVID-19 llegando a residenciales de ancianos. ¿Quién empieza? ¿Cecilia? Bueno, primero que nada creo que era el gran temor que teníamos todos, ¿no? Cuando uno veía los avances, sobre todo en Europa, de la enfermedad, el tema de los geriátricos, fue realmente tremendo y bueno, uno esperaba que con todas las medidas que se estaban tomando fuera lo que se evitara acá.
El otro día, no sé si pudieron ver, seguramente que sí, el informe de la Organización Mundial para la Salud justamente daba cuenta de que alrededor de la mitad de los fallecidos en Europa vivían en geriátricos. Por lo tanto, eso creo que era un poco el temor que todos teníamos. Ayer se plantearon varias cuestiones, pero creo que en ese tema puntual se desnuda además una realidad que muchos conocíamos y que de alguna manera se ha venido denunciando durante todo este tiempo, que no solamente tiene que ver, ¿no?, con la condición de hacinamiento, sino también además con temas culturales de todos nosotros y un país bueno, que tiene ese tema que va a tener que poner sobre la mesa, y son las condiciones de la tercera edad y los hacinamientos que hay. En cuanto a los asentamientos, era otro de los problemas, ¿no?, que se trató, creo, de todas maneras con el tema del aislamiento, de evitar que se propagara el COVID, pero bueno, los asentamientos, por supuesto que es uno de los temas más delicados y graves, por también la condición de hacinamiento que hay, porque si bien son condiciones de vivienda no digna que tienen muchos, además de eso, a veces en el mismo terreno viven varias familias, y eso va a ser muy difícil, el tema de poder separar a la gente cuando se encuentren estos casos de enfermedad. Por lo tanto, a mí me pareció tremendas esas dos noticias, y bueno, van a desnudar también muchas falencias que tiene nuestro país, que a veces lamentablemente parece que no se ven, pero bueno, todos pasamos por ahí y lo vemos, ¿no? Vemos qué es lo que pasa. Sí, según explicaba en la entrevista hace unos minutos María Lorenzo, concejal en el municipio F y habitante del Monarca, ese asentamiento es bastante particular, digamos, no es de los asentamientos en peores condiciones, por el contrario, tiene muchas características de un barrio, está en plan de regularización, la casa en la que vive esta persona que ha sido diagnosticada positiva es una casa cómoda, donde va a poder desarrollar el aislamiento con su familia sin inconvenientes. Pero claro, ya sabemos lo que implica la variedad de asentamientos, las condiciones muy precarias que se dan en varios de ellos. Por ahí venía la preocupación, esa a la que aludía Cecilia, la preocupación que había instalada desde hace tiempo por esta posibilidad. Vamos a Pepi ahora en Maldonado. Bueno, mi perspectiva es que el COVID nos deja frente a una crisis de cuidados, justamente los cuidados que las mujeres hacemos en forma no paga en una gran mayoría. Es una crisis de cuidados gigantesca, y este asunto de los residenciales y de que también un cuidador profesional se contagia, que es el caso de este joven del asentamiento El Monarca, habla también de todo un área en la que está desvalorizado, digamos, la función, está vista en segundo plano. Así que una de las cosas que me parecen interesantes y que veo que tiene muy poco análisis es cuestionar de alguna manera la manera en que la sociedad genera esta cuestión. En lo particular, yo cuido a mis padres que tienen 92 y 90 años, y me ha significado mudarme, instalarme en su casa, adaptarme a sus ritmos y también generar una mini estructura que me apoye a mí. Pero ha sido todo un aprendizaje y me doy cuenta que la sociedad no está lista para plantearse eso. Es decir, verdaderamente de qué forma vamos a brindar ese cuidado. Y creo que en este momento muchas de las cosas de las que se están hablando, discutiendo, que pueden ser responsabilidad o no de las familias o de las empresas que brindan el cuidado, también vuelven a poner en jaque varias cosas, ¿no? La privatización del cuidado, el rol del Estado, el rol de los gobiernos con respecto al cuidado, el rol de las personas, los ciudadanos y las ciudadanas con respecto al cuidado. Seguimos. Vamos con Pablo ahora. A mí, respecto a los asentamientos, bueno, me parecía algo previsible y es parte de nuestra población, de nuestra ciudad. Por lo cual, digamos, esto lo lamento porque es clarísima la adversidad que acompaña esa necesidad de aislamiento, pero, digamos, no deja de ser para mí algo previsible, algo que iba a pasar. El tema, en cambio, de
las casas de salud, de los geriátricos, para mí es distinto, va en otro paquete de cosas que vamos constatando, y es que estamos asistiendo al descubrimiento de ese Uruguay, de ese Uruguay del Frente Amplio de los últimos 15 años, que ha sido proverbial en la declaración y absolutamente prescindente en la ocupación de los temas. Yo siento que el gobierno va con una linterna buscando virus por un callejón oscuro y se encuentra con una invasión de ratas, y entonces tiene que ocuparse del problema del virus y además incorporar una nueva política a esos sectores que convivieron con nosotros y que siempre estuvieron, que siempre fueron así, y entonces yo lo que quiero llamar la atención es sobre la sobrevaloración de la pandemia en todas estas tragedias. ¿Cómo la sobrevaloración? La sobrevaloración en el sentido de que esto pasa porque hay una epidemia. Y esto no pasa porque hay una epidemia, esto pasa porque así estaba el Uruguay, exactamente así, y no es la pandemia el hecho generador de los 400.000 personas que no comen en esta pandemia, pero que tampoco comían antes de la pandemia. El tema es que ahora alguien empezó a ocuparse del tema, pero esa gente ni come, ni va a volver a comer después de la pandemia. Es decir, que tenemos un problema que va a atravesar, que si lo tratamos va a atravesar el la pandemia y el post en eso. Y en eso también lo repito, porque para mí es un grupo de cosas que están pasando, que lo único que son una linterna arriba de una caja negra, pero que no fue la linterna la que los hizo aparecer. Entonces, las escuelas rurales tampoco tenían agua. Sin embargo, la denuncia de la situación de las escuelas rurales que no podían abrir porque era una vergüenza, lleva añares, digamos. Los geriátricos nunca dejaron de ser Auschwitz, un campo de concentración, digamos. Y sin embargo, en la entrevista que tú le hiciste a este señor, que no me acuerdo el nombre, que era el presidente de la Cámara, nos muestra de que la actitud que han recibido es una monumental burocracia que hace que la realidad y para la vida concreta de los uruguayos y la realidad para los que han ido tomando decisiones políticas, en un caso es virtual y en otro caso es real. Estás hablando de la entrevista de hoy temprano con Gerardo Note de la Asociación de Residenciales para los Adultos Mayores. Jugosísima entrevista. Sí, hubo mucha información, muchas puntas para seguir explorando a propósito de esta realidad. Vamos con Manuel ahora. Te dejamos abrir el micrófono. Primero que nada les mando un saludo muy grande a todos ustedes, a Cecilia, a Pepi, a Pablo y a Emiliano, pero les quiero decir lo siguiente por la intervención de Pablo. Pablo me parece que está cometiendo algunas injusticias en sus apreciaciones. Acá no se trata de empezar de nuevo. Hay muchas cosas que se han hecho, muchas cosas muy buenas. Se trata de empujar todos juntos ahora, partiendo de lo bueno que hizo el gobierno anterior y mejorarlo ahora, haciendo las cosas lo mejor posible. Yo digo lo siguiente, en lo que respecta al tema de los asentamientos, obviamente que es una situación compleja y grave que nos colocaría ante los límites de lo que se está haciendo ahora, que ha sido bueno en muchos aspectos. Está bueno que hayan consultado expertos y gente muy capacitada como la que el gobierno ha llamado ahora. Están bien algunas medidas sanitarias que se tomaron, pero también hay limitaciones desde el punto de vista del apoyo económico a las poblaciones afectadas. Y esas limitaciones se ven justamente ahora, si esto comienza en los asentamientos, porque ahí tenemos gente que no puede hacer el aislamiento por razones habitacionales, que tampoco puede vivir si no sale a hacer changas y que precisa un apoyo económico mayor que el que se está dando ahora. Precisa que se aplique una renta básica como la que ha planteado el Frente Amplio, el PCNT y la UDELAR. Y eso implica más recursos y eso implica, en definitiva, un límite a las políticas que fijó el gobierno. Entonces yo digo, tratemos de hacer las cosas lo mejor posible y avanzar más. En lo que respecta a las residenciales, es una situación compleja, por supuesto, pero también tenemos que partir de lo que ha hecho el gobierno anterior y hacerlo mejor todavía.
y no pensar que acá arrancamos de cero y no pensar que todo lo que está todo mal. En el gobierno anterior se hizo una clasificación de estos residenciales cuando en el año 2015 había solamente 18 habilitados, hoy hay 300 habilitados en proceso de habilitación. Se les dio préstamos para que mejoraran su infraestructura, se les dio préstamos para que se incorporaran al sistema de cuidados, se le hizo formación a sus funcionarios, se hizo seguimiento a través de la coordinación del Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. Yo pregunto, ¿esto se va a seguir haciendo? ¿Van a seguir habiendo préstamos para estos residenciales? ¿Va a seguir habiendo formación? ¿Va a seguir habiendo coordinación? ¿Qué pasa con el Instituto de Personas Mayores, que se desmantela en la ley de urgencia y que pasa a ser una dirección del MIDES? Quiere decir que hay muchas cosas que se hicieron, hay que seguir coordinando, hay que hacerlas mejor, pero no se puede transformar esto en decir empezamos de cero y todo lo anterior fue un desastre. Al contrario, lo anterior fue muy bueno, la infraestructura creada permite seguir avanzando y en todo caso hay que superar las limitaciones de lo que el gobierno está haciendo, que muchas cosas está bien, pero que requiere otra política económica de sustento para hacerla mejor todavía. Por ahora les digo eso. Si fuéramos por el orden que utilizamos al arranque, tendríamos que volver a Cecilia, pero como el planteo de Manuel era en respuesta a Pablo, capaz que cambiamos. Pablo, sobre lo que acabas de escuchar, ¿qué decís? No, yo digo que por supuesto que si hay algo que yo critiqué fue el fundacionalismo que quiso mostrar el Frente Amplio en el 2005. Por supuesto que se tomará todo lo bueno y el gobierno ha dado muestras de eso. Y si querés que te dejo concreto, la red de contención sanitaria, por ejemplo, que nos dejaron, ha permitido trabajar fantásticamente bien. La banda ancha ha permitido trabajar y seguir una vida normal. Es decir, que yo no tengo problema. Yo no vengo de hincha de un lado. Lo que pasa es que a mí, en lo conceptual, la forma de abordar los problemas son el activismo legislativo. Es decir, ¿acaso le está faltando, como en Venezuela, un ministerio de la felicidad, digamos, ¿no? En el que tú decretás, porque estás en un escritorio en Montevideo y entre dos dices, ¿qué haríamos con los viejos? Bueno, entonces le ponen un libro de exigencias a esas casas, y como lo dijo este señor hoy, y entonces tenés 1.200 casas, de las cuales, no me acuerdo, Emiliano, creo que eran 10, 12, hay 1.208 registradas, pero con la autorización, con la habilitación, solamente 41. Bueno, perfecto. Entonces, yo no tengo duda de la buena intención del que hizo la legislación, pero si hay gente que le lleva 5 años con todas las cosas bien, ¿qué es lo que sucede? Que la realidad se desprende de la visión del dirigente y tiene su lógica. Entonces son 50 que lucharon, a los que se portan bien en general en Uruguay son a los que controlan, ¿no? Y a los que les hacen la vida imposible. Y los otros que dijeron, ¿sabes qué? Lo hacemos en negro. Y listo, no, porque el resultado concreto de esa preocupación del gobierno es esa. En 1.000 y pico en negro y 40 luchando contra la burocracia. Y eso ha pasado en otras cosas. Por ejemplo, la prohibición de que un menor de edad trabaje, se suba un caballo en un campo, por favor, temas que yo conozco. Bueno, cuando es imposible la ley que está poniendo, el menor se va a subir en negro a caballo. Eso es lo que va a suceder. Con el alcohol cero, la mitad de los políticos terminan violándolo, y estoy seguro que si mañana hacemos un operativo y paramos todos los autos de los políticos, tenemos un 40% que dan positivo, ¿no? Para hablar en términos de ahora. Las 8 horas en el campo, una cosa absolutamente que no se presta a lo que es el clima y las cosas, con la gente que pasa 10 días sin trabajar porque llueve y después trabaja más. Es decir, yo lo que estoy tratando de resaltar es que más que fundar de vuelta, es cambiar la manera en de respetar mucho más la realidad. Las leyes son un reflejo de los problemas, y no lo contrario, las leyes no generan felicidad por su propia promulgación. Esa es mi posición. Bueno, vamos, sí, levanta la mano Manuel. Ahora se plantea una discusión, Manuel, Pablo. A ver, un breve tuyo, lo tuyo, Manuel, porque después se está levantando la mano allá como muy pero muy activa Pepi también.
muy breve a Pablo. En la argumentación de Pablo hay dos aspectos. Uno filosófico, que acá se ha reiterado muchas veces en tertulia y que sería un día abordarlo desde el punto de vista filosófico, que incluso Pablo lo ha reclamado. Es el tema de la regulación y la libertad y el tema del Estado interviniendo en la vida económica, donde evidentemente tenemos visiones diferentes. Pablo con una visión liberal y yo tengo un planteo socialista que es distinto al de Pablo. Obviamente que hay una diferencia profunda. Yo creo que sí, que las leyes son importantes para regular la vida social y que desde la democracia hay que regular la vida económica. Hay que construir el futuro y construir el presente. Desde el punto de vista filosófico pensamos distinto. Ahora, en el caso concreto que estamos analizando, yo quiero decir que la administración anterior no quedó empantanada en una visión burocrática y reglamentista. Por el contrario, reconociendo la realidad de que las habilitaciones y las reglamentaciones no se pueden cumplir en su totalidad y que no se puede, por lo tanto, desalojar a los viejitos que están en esas casas y dejarlos en la calle porque a veces no tienen dónde ir, justamente lo que se hizo fue procesar esas habilitaciones y seguir monitoreándolas a las casas que estaban en ese proceso. O sea, que no se cayó en la burocratización al extremo, en la aplicación al extremo de la reglamentación, y hubiera implicado dejar a esos viejos en la calle, sino que hubo flexibilidad suficiente para encarar el tema. Sé que está Pepe ahí pidiendo la palabra, pero vamos primero con Cecilia, si ordenamos o tratamos de reordenar esto. Cecilia. Bien, en cuanto al tema de la fundación que hace cada partido del Uruguay cada vez que empieza a gobernar, me parece un concepto que la verdad que es triste, aplique para quien aplique, no debe funcionar, porque justamente somos un proceso nosotros y somos una construcción y tenemos que vernos como tal y respetar que somos diferentes en cuanto a lo ideológico y cada etapa de la historia del país va teniendo la votación que tiene que tener y el gobierno que tiene que tener. Por lo tanto, lo critiqué mucho con el Frente Amplio, no me parece que es lo que se está aplicando en este momento, por lo menos en las conferencias que vengo siguiendo, pero si eso es lo que se entiende, me parece también bueno hacer la puntualización. En cuanto a si falla o no el sistema de la contención que hay hoy en los geriátricos de 15.000 personas, que fue lo que se habló ayer, hablando de cifras blancas, porque evidentemente debe haber cifras negras que no están ni siquiera registradas, porque seguramente hay situaciones de esas, es una población muy grande en una sociedad uruguaya que es una sociedad envejecida, por lo tanto, obviamente que la cantidad de personas de tercera edad es importante, pero creo que todo esto lo que está haciendo es mostrando las falencias, y las falencias no son solamente si el gobierno anterior hizo buenas cosas o hizo malas cosas, sino también, desde mi punto de vista, tienen que ver con los derechos humanos, y con los valores de la dignidad humana, que me parece que nos tenemos que poner sobre la mesa y replantearlo. Esto no puede ser una disputa de si se hizo bien una cosa o dos cosas, o si una o dos cosas fallaron. Creo que hay temas mucho más profundos en esto que tienen que ver con la dignidad humana, que tienen que ver con la violación posible de derechos humanos que se estén dando, porque a veces uno cree que solamente cuando se habla de violaciones de derechos humanos se habla solamente de la historia reciente, como se dice, pero no, también podemos estar hablando de que en estos casos, incluso a mí me llamó mucho la atención la conferencia, seguramente ustedes habrán escuchado, cuando hablaba el ministro Bartol, hablaba de que habían informes, o sea, hay técnicos que han elaborado informes que durante todos estos años entendieron que habían situaciones por debajo de lo que es esperable en el cumplimiento de los derechos humanos en esos geriátricos. O sea, que hubo gente en el gobierno anterior, para ponerlo en la lógica que estaban hablando recién, que estaba denunciando esas situaciones. Por lo tanto, me parece que el tema pasa por ahí, es muy profundo, y que lo que está haciendo hoy el coronavirus es despejando un espacio enorme donde no solamente hay que discutir sobre la filosofía del tema, sobre los valores, sobre la dignidad y sobre los derechos humanos, sino también seguramente tenga que haber algunas denuncias y tengan que venir instituciones especializadas en el tema para poder intervenir, para poder tomar luego las medidas que se tengan que tomar, pero también una discusión social, porque somos todos nosotros los que somos parte también de que haya tanta gente a veces de la tercera edad en los geriátricos y no podamos andar buscando otras soluciones. Creo que también es un fenómeno cultural que tenemos que analizarnos. Sí, estamos hablando de un sector que ha crecido de manera muy fuerte en los últimos años, ¿no? Por distintas razones. Uno, por
porque aumentó la esperanza de vida. Pero junto con el aumento de la esperanza de vida aparecieron enfermedades que requieren cuidados, que requieren condiciones especiales de habitación y de apoyo. Y por otro lado también cambió la familia, ¿no? Que por distintas razones ya no ve tan sencillo albergar en el propio hogar a los adultos mayores, en muchos casos. Bueno, son una cantidad de factores que han incidido en que ese rubro que podemos llamar en general, no sé, residenciales, geriátricos, hogares de ancianos, haya estallado y haya derivado en la diversidad de situaciones y de servicios que se termina viendo, ¿no? Pepi, vamos contigo antes de que te lleve el viento. Sopla ahí, ¿eh? Bueno, voy al pasado, a reuniones dentro de la unidad temática de las ciudadanas del Frente Amplio, que es un grupo en el que trabajamos muchas mujeres, a reconocer la lucha de esas mujeres porque existiera un sistema de cuidados, a reconocer los diagnósticos que había en el año 2006, 2007, después posteriores, la lucha interna para que el sistema de cuidados tuviera el presupuesto. Se votó y no tenía presupuesto, hubo que esperar un segundo periodo para poderlo instalar. Ha sido una lucha enorme interna para poder conseguir tener un sistema que atienda esta cuestión. Dentro de esto, que ha sido un trabajo pero realmente muy fuerte de las mujeres frente amplistas, pero muy notorio, quisiera también decir que hay una gama muy grande de problemas que se van conectando en esta conversación. No es simplemente el rol del Estado, sino me preocupa tremendamente que el Instituto para las Personas Viejas, el INMAYORES, se está desguazando por completo en la LUC. Es una cosa que estamos viendo lamentablemente también acá en el interior con otros servicios del MIDES. Por ejemplo, nosotros no estamos teniendo solución para 60 personas que están viviendo en la calle hace más de 45 días y eso nos angustia terriblemente porque se han ido como desarmando las estructuras y algunas funcionan, algunas oficinas atienden en la intendencia. En el marco del COVID, el problema que yo estoy viendo es que en el marco empiezan como a desarmarse parte de un sistema que seguramente es para mejorar, lo tengo claro que hay una intención de hacer las cosas mejor, pero que efectivamente va a tener una consecuencia notoria porque no está habiendo una nueva estructura que pueda sostener el nuevo sistema. Y con respecto a lo que dice Pablo, que me parece interesante sobre la desregulación natural, digamos, esa desregulación natural hace que existan esos 400.000 informales, ¿no? Es decir, hay una parte de la población que no cree en que haya que regularizar a sus trabajadores. Y esa desregulación natural que vos justificás de alguna manera, es la que hace que exista, o sea, que este gobierno tiene que reconocer que todos, inclusive en este gobierno hay una gran cantidad de gente que estuvo en cargos legislativos, o sea que la realidad la conocen, no puede descubrirse de un día para otro que había 400.000 personas sobreviviendo en la informalidad, sino todo lo contrario. Esas personas forman parte también de una cultura que reconoce la informalidad como algo que está bien. Y bueno, estamos los que pensamos que no, que es necesario brindar de derechos y que el Estado tiene que participar de esa negociación por los derechos de estas personas. Le pongo puntos suspensivos a esta discusión que deja simplemente trazado un mapa de asuntos que hay que volver a tratar. Las tertulias tienen eso, bueno, las noticias tienen eso, pero las tertulias, al abundar, al meterse en las noticias, dejan abiertas nuevas ventanas, las retomaremos.